Abel, se ve bien. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, Vamos a dar inicio entonces a este módulo 3 de la diplomatura que estamos llevando adelante, de este enfoque interdisciplinario. Bueno, hoy vamos a tener el privilegio, ¿no? Otra vez nuevamente de poder contar con la presencia de la especialista Mabel Bolosín, que nos va a desarrollar este inicio de esta clase, de este módulo 3. Les damos la bienvenida nuevamente en este nuevo año que empezamos a cada uno de ustedes que están acompañándonos en el desarrollo de esta diplomatura. Para nosotros, desde el Instituto de Nivel Terciario, el IESBA, es un orgullo poder estar desarrollando esta diplomatura que la venimos ya desarrollando desde el año pasado. Le damos la bienvenida a algunos colegas que se han incorporado nuevamente, así que bueno, para todos ustedes un buen reinicio de este trayecto que comenzamos hoy a partir de este módulo 3, en el que vamos a trabajar específicamente el enfoque interdisciplinario de una perspectiva y desde los enfoques y miradas desde la educación primaria, que es donde nos desempeñamos algunos, y bueno, y así que bueno, bienvenida Mabel, bienvenida a nuestra coordinadora Rosana Fonseca, a cada uno de los profesores que nos están acompañando, a este gran equipo de la diplomatura superior de nivel primario, ¿no? Así que bueno, si alguien quiere saludar de los colegas, y si no, vamos a dar inicio de esta clase. bueno. ¿Cómo están? Sí. ¿Dónde dice ocultar? Ah, bien. Siempre aprendemos algo. Siempre aprendemos algo. Está bueno. Sí. Qué bueno. Yo me preguntaba lo mismo, ¿cómo se hace para ocultar eso? Y viene bien para después, un poquito más adelante, que vamos a ver algo de lo tecnológico. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Un gusto volver a encontrarnos en este año 2023, en donde, bueno, estamos en el inicio del ciclo lectivo. Me imagino que con todas las ganas renovadas. Y bueno, acá vamos a continuar con este módulo 3, en donde vamos a abordar el enfoque interdisciplinario, y también, no solamente, sino vamos a ir viendo cuestiones que les van a ser muy útiles para este inicio, y particularmente en esta etapa del año donde nos dedicamos a planificar, a pensar cómo va a ser el recorrido del año. Entonces, para comenzar, nosotros digo nosotros porque estuvimos trabajando en equipo esto, vamos a repasar un poco sobre lo que vimos en la charla de inicio. Si se acuerdan, habíamos visto sobre la interdisciplinariedad, y ahí habíamos hablado de la disciplinariedad como monodisciplina, esa disciplina única, la multidisciplinariedad como aquella mezcla en donde las disciplinas no se integran, sino que se trabaja, digamos, con un trabajo concurrente pero sin articulación, la pluridisciplinariedad en la que las disciplinas cooperan, pero tampoco hay coordinación, no hay articulación, para llegar a esta interdisciplinariedad, que es una tomada como una estrategia pedagógica en la que van a converger varias disciplinas, con el diálogo, la colaboración de las disciplinas para llegar a la meta de obtener un nuevo conocimiento. Y acá es donde nosotros nos vamos a instalar, particularmente para el nivel primario. También en esa charla de inicio nosotros vimos sobre la interculturalidad. Fíjense que también vimos lo multi, lo pluri, lo inter, referido a lo que la profesora Alejandra habría presentado, lo múltiple como las múltiples culturas que conviven pero no tienen relación entre sí, lo pluricultural, en donde hay contactos y convivencias entre los grupos
en un mismo espacio o territorio, pero no hay interacción, y en la interculturalidad, sí, cuando ya hay relaciones, intercambios entre los diferentes grupos culturales en términos equitativos. Y nosotros particularmente tomamos la interculturalidad en la educación primaria para pensar las diferentes culturas que ingresan a las aulas, que eso es lo que nos interesa abordar respecto de estos conceptos que son complejos y tienen su complejidad. Y también nos preguntábamos ahí, em, fíjense que la imagen da cuenta de distintas culturas, cómo aprenden los niños y las niñas cuando estamos en aulas heterogéneas, porque bien sabemos que nuestras aulas siempre fueron, son y serán heterogéneas, con una diversidad de estudiantes, con una diversidad de- de hogares, de proveniencias, de condiciones biológicas, de condiciones sociales. De eso se trata la heterogeneidad en las escuelas. Y otra cosa que nos preguntábamos, no sé si se acuerdan, que habíamos visto también esta imagen, es si en las mentes de los niños y las niñas, los contenidos que nosotros les enseñamos, cómo nos parece a nosotros que se encuentran. Si hay un lugar apartado para cada disciplina en sus cabezas o si se encuentran integrados en saberes y capacidades. Eso lo habíamos visto en la charla de presentación. En el módulo, bueno, en el módulo 1 habíamos trabajado con la historia del sistema educativo, que después vamos a ver una pequeña cosita nada más. Y en el módulo pasado, en el módulo 2, ustedes vieron con los colegas, con las colegas, las representaciones sociales, como aquellas imágenes que tenemos sobre un determinado tema, un concepto, esa imagen mental que nos hacemos respecto de los eventos, de todo. Entonces acá nos interesa preguntarnos qué representaciones sociales tenemos nosotros acerca de la interculturalidad y la interdisciplinariedad, porque de esto va a depender mucho cómo nosotros nos pongamos frente a estos dos conceptos y también cómo organicemos toda la enseñanza en nuestras escuelas. Entonces, la pregunta que tenemos acá es cómo pensamos la enseñanza teniendo en cuenta las representaciones sociales que nosotros tenemos respecto de la interculturalidad y la interdisciplinariedad, porque los docentes somos los que nos vamos a encargar de establecer todas esas relaciones, esas conexiones, para darles ya una cuestión totalmente integrada a nuestros estudiantes. ¿Y cómo la trabajamos en la escuela primaria? Entonces, vamos a ir un poquitito a la historia. Vieron que les dije que íbamos a tocar un poquitito de la historia. En relación con el módulo 1, cuando vimos los sistemas educativos, las normativas, las leyes, cómo se conformó nuestro sistema hasta llegar como está el nivel primario hoy, vamos a tomar en cuenta que en el modelo tradicional, para poder enseñar era suficiente con el saber docente sobre el contenido, o sea, con que sepamos el contenido, con que sepamos sobre las disciplinas, era una cuestión suficiente para poder enseñar. Y esto, ya que estamos en marzo y en el inicio del ciclo lectivo, esto va relacionado con una buena planificación pensada en esta relación entre los contenidos, esa agenda clásica de la didáctica de la que habla Edith Lewin, en donde esa relación entre objetivos, contenidos, metodología, recurso, evaluación, que si la planificación está bien elaborada, seguramente nos va a dar como resultado una buena enseñanza. Y bien sabemos que esto no es tan así. Allá por el año 1986, este autor estadounidense, Lee Schulman, que trabaja mucho sobre el currículum, se propone que a ese conocimiento sobre el contenido que tiene que tener el docente, él propone que deberíamos agregarle el conocimiento pedagógico sobre el contenido. ¿Y esto qué significa? Cómo los docentes ponemos en diálogo, cómo dialoga ese pensamiento pedagógico
y el pensamiento sobre el contenido. Como docentes, ¿cómo establecemos esas conexiones? Y bien sabemos que no basta solamente con saber el contenido para poder enseñar, porque necesitamos de estrategias, de conocimiento didáctico, de la didáctica, de cómo se enseña, el conocimiento de la pedagogía para qué enseñamos, en qué circunstancias, en qué contexto. Y lo que yo les decía al principio sobre lo tecnológico, cuando César me enseñó esto de cómo ocultar la barra que me aparecía ahí abajo, en el año 2006 aparece este famoso modelo TIPAC, no sé si lo conocen, que nosotros, sin conocerlo algunos, todos lo pusimos en práctica en la pandemia, porque estos autores también estadounidenses, Misra y Kohler, proponen que a ese conocimiento sobre el contenido que tiene que tener el docente y a ese conocimiento pedagógico sobre el contenido que tiene que tener el docente, también el docente tiene que tener un conocimiento tecnológico, es decir, cuáles son las tecnologías que a nosotros nos ayudan, nos colaboran para la enseñanza, para desarrollar un contenido, para desarrollar nuestras clases, sumado a el conocimiento pedagógico. Y ahí en la imagen de la izquierda, ustedes ven esa conjunción de esos conjuntos en donde están las distintas relaciones que se establecen. O sea, yo puedo saber cómo enseñar desde la pedagogía un contenido, pero también puedo saber desde la pedagogía cómo utilizar una herramienta tecnológica, un recurso tecnológico, que lo fuimos utilizando a lo largo de todos los encuentros de la diplomatura. También el conocimiento pedagógico de la disciplina a mí me va a servir para, en nuestro caso en particular, para ver qué vamos a tomar de las distintas disciplinas para lograr esta interdisciplinariedad. Entonces, volviendo a estos dos tipos de conocimientos, queremos considerar estos dos particularmente porque ya sabemos que de lo tecnológico nos tuvimos que nutrir mucho en la pandemia y algunos hasta deben estar, esto no se hubiese dado si este encuentro virtual entre nosotros por medio de la tecnología no se hubiese dado, si no hubiésemos visto tanto durante la pandemia, haber recurrido a tantas herramientas para poder dar las clases y para poder continuar educando. Entonces, a ver, en este momento, marzo particularmente, nosotros dónde vamos a ubicar en el conocimiento del docente del contenido o en el conocimiento del docente de la pedagogía, de lo pedagógico, dónde vamos a ubicar la interdisciplinariedad y a la interculturalidad. Y acá, si nos ponemos a pensar, y esto es personal, es mío, la interdisciplinariedad nosotros lo vamos a ubicar más desde el lado del conocimiento que el docente tiene que tener del contenido, porque tenemos que conocer, para poder hacer lo interdisciplinar, los docentes tenemos que conocer muy bien a los contenidos de las disciplinas. Entonces lo interdisciplinar estaría más del lado del contenido. Y lo intercultural estaría más del lado de nuestro conocimiento sobre la pedagogía. Esto es de para qué enseñamos, cómo relacionamos nosotros todos los componentes de una planificación para llevarlo a la práctica, al aula, y que nuestros estudiantes aprendan, y que aprendan en esa diversidad que existe en las aulas heterogéneas. Esta parte estaría más del lado de lo intercultural. Entonces, ¿cómo nosotros ubicaríamos, cuando nos tenemos que poner a pensar a la planificación en estos lugares, qué estaríamos teniendo en cuenta cuando queremos abordar lo interdisciplinario y también lo intercultural? Porque cuando nosotros nos proponemos, hay autores que diferencian entre los propósitos objetivos de enseñanza de los objetivos de aprendizaje, como esta cuestión de separar lo que nosotros nos proponemos, qué objetivos tenemos de enseñanza, qué queremos enseñar, cómo lo vamos a hacer, y los objetivos de aprendizaje, que son lo que esperamos que
qué esperamos de nuestros alumnos y alumnas. También ustedes saben que en las planificaciones tenemos las actividades, las estrategias, los recursos, la evaluación, pero la pregunta acá es, ¿qué lugar tienen estos enfoques interdisciplinarios e interculturales en nuestras planificaciones? Porque tal vez nosotros tenemos la predisposición, la buena voluntad, el interés por trabajar de manera interdisciplinaria, pero cuando hacemos nuestras planificaciones, no lo tomamos como un objetivo de enseñanza, ¿sí? Y no se va a ver traducido en los objetivos de aprendizaje de nuestros alumnos. Acá hay una cuestión interesante para trabajar. También en el marco de las actividades, nosotros queremos hablar particularmente de actividades con sentido, de actividades significativas, que sean para el alumno una oportunidad de aprendizaje permanente y no que se proponga toda nuestra planificación esté pensada en función de ir acumulando contenidos, o sea, que los chicos ya vayan aprendiendo contenidos sumados unos tras otros de manera, de manera no conexa, quiero decir, que no estén conectados, todo segmentado, fragmentado, hoy doy una cosa, mañana doy otra, pasado sigo con otro tema, y no estamos incorporando esta interdisciplinaridad. Y eh, nosotros van a ver ustedes en el aula después que tomamos algunos autores que plantean que no es solamente hablar de interdisciplinariedad por hablar y porque está bueno y porque nos gusta, sino que es pensar más allá de esa conexión en las disciplinas. Y bien sabemos que en nuestro currículum, que tenemos áreas de disciplinares, en las áreas en particular convergen distintas disciplinas, como por ejemplo en las ciencias sociales ustedes saben que tienen geografía, historia, educación, lo que llamamos educación cívica, Sí. formación ética y ciudadana. En las ciencias sociales hasta tenemos política, economía, sociología. Por ejemplo, en las ciencias naturales ya está pensado esto de manera interdisciplinaria porque recibimos aporte de la física, la biología, la química, por ejemplo, en ciencias naturales, en lengua, y acá están las chicas especialistas en lengua, tenemos los aportes de la sociología, de la sociolingüística, perdón, de la lingüística, hay distintos, de la semiótica, o sea, hay distintas ciencias, distintas disciplinas, Disciplinas. claro, que hacen esto de convertirse en las áreas con las que nosotros trabajamos. E incluso cuando ustedes trabajan los saberes transversales, cuando piensan en el desarrollo de capacidades, siempre se está pensando en esta conjunción que hacen a las disciplinas. Y para ello nosotros, ¿qué necesitamos? Un trabajo colaborativo del equipo docente, en donde se presenten tal como piden desde las autoridades del Ministerio de Educación, propuestas integrales, ¿sí? Para que en esas aulas heterogéneas todos los niños y las niñas puedan aprender. Y volvemos a casi, retomamos algo del módulo 1, preguntarnos en este punto si nosotros pensamos nuestras propuestas de enseñanza desde la homogeneidad de esa línea parejita, que arranca en un mismo lugar y termina en el mismo lugar y con el mismo proceso para todos, el proceso de enseñanza, o si pensamos en lo heterogéneo, si pensamos en la diversidad, en estas aulas heterogéneas, en donde, fíjense esas flechitas de abajo, cómo se van. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esta matriz que propone Ricardo Vaquero, en donde se van incorporando los estudiantes en cualquier momento para llegar todos al mismo resultado, pero vamos atendiendo a esa heterogeneidad que se nos da en el aula? Y en este punto queremos tomar
unos principios organizadores y didácticos para el enfoque de la diversidad que propone Rebeca Nijovic, porque ella nos viene muy bien para este momento del año en que se está planificando, porque ella pone el centro en la planificación de la enseñanza, y en la planificación de la enseñanza retoma algunas cuestiones, 3 cuestiones muy importantes, como lo son el entorno educativo, la organización del trabajo en el aula y las consignas de trabajo. Entonces, respecto al entorno educativo, ahí va a entrar esta idea del ambiente flexible de trabajo, el uso de los distintos espacios que tenemos, de los distintos recursos, cómo nosotros hacemos uso de toda la diversidad que tenemos en los diferentes contextos, sin la necesidad de quedarnos en un solo lugar, sino, bueno, esa salida de las 4 paredes del aula. Y respecto a la organización del trabajo en el aula, se piensa en estas aulas heterogéneas, y respecto a las consignas de trabajo, ¿qué consignas nosotros proponemos auténticas y significativas para actividades auténticas y significativas? Y ella ahí dice que para eso tenemos que usar una variedad de estrategias de enseñanza, para que exista ese ambiente flexible en las aulas heterogéneas. ¿Y de qué hablamos cuando nosotros hacemos referencia a las consignas auténticas y significativas? A todos les habrá pasado que cuando hacemos propuestas de enseñanza, derivadas de la planificación anual que presentamos, que pensamos, como un mapa de ruta, como una hipótesis de trabajo para todo el año, cuando tenemos que llevar esa propuesta al aula, a nuestros alumnos y alumnas, generalmente lo hacemos en forma de consignas. Y las consignas, que pueden ser orales o pueden ser escritas. Y esas consignas, más de una vez, hagan memoria, y si quieren pueden escribir ahí en el chat, en el que tienen ahí en el YouTube, en el canal de YouTube, consignas que nosotros sabemos que las hemos formulado de tal manera que nadie la entendió y cada uno hizo lo que le parecía. Y la propuesta de Rebeca Nijovic es estas consignas auténticas y significativas hacen referencia a que en la consigna, además de posibilitar el desarrollo de todas las actividades de aprendizaje que nosotros nos proponemos, que además sean claras, que expresen lo que nosotros queremos lograr y que los estudiantes las puedan realizar solos. Entonces, amén de que esas consignas lleven a actividades que sean también auténticas y significativas. ¿Y esto qué significa? Que esas consignas apelen a una variedad de actividades que estimulen, motiven a los alumnos a querer aprender. Las consignas más simples que nosotros podemos encontrar, no sé, defina la revolución, ¿qué es la revolución? Defina qué es la democracia. Distinga las partes de la planta. Estoy tomando ejemplos muy simples. Y a veces no nos ponemos a pensar si en las consignas están todos los componentes que van a servir para que el niño, la niña, pueda desempeñarse, inclusive a nosotros. Las consignas que hacemos tal vez en esta diplomatura también tienen que ser de tal manera que las actividades respondan a algo significativo para nosotros, pero también que sea claro, la consigna clara. Tenemos montones estoy mirando si hay algo en el chat, tenemos montones de ejemplos de consignas que a veces resultan graciosas. Y nos pasa por ahí que proponemos actividades y no decimos si, por ejemplo, si va a ser individual, si va a ser grupal, si tienen que escribir o si tienen que pensar nomás, si tienen que hacerla en el aula o si la tienen que hacer en la casa. Bueno, hay distintas cuestiones que
todos habremos tenido algún momento en el que dijimos qué mal que redacté esta consigna. A todos seguramente nos pasó. Entonces, Rebeca Nijovic en su propuesta nos dice que el contenido tiene que ser relevante, significativo, tiene que desafiar al alumno, porque si yo voy a proponer consignas que van a seguir haciendo siempre lo mismo, el estudiante llega a un momento, como nos pasa a todos, que se aburre, el alumno se aburre. Tienen que ser explícitas, contemplar actividades con sentidos y estimular la expresión personal de los alumnos. Esta es una cuestión muy importante, por medio de desempeños orales, escritos, o de actuación, o de acción. O sea, ¿qué es lo que pretendemos que hagan los estudiantes, los alumnos? Que esté muy claro. Y también que contemple la capacidad de escuchar y compartir las expresiones de los compañeros. Vieron que ustedes siempre están en función del desarrollo de capacidades. Nosotros apelamos al desarrollo en nuestros niños, en nuestras niñas. Y esta capacidad de trabajar con otros, la capacidad de producir textos escritos, la capacidad de la comprensión lectora, del pensamiento crítico, díganme si no vamos a poder desarrollar esas capacidades si nos ponemos a trabajar un poquito más sobre las consignas. Toda consigna, ¿sí? Tiene que tener algunas partes, porque vieron que no nos ponemos a pensar. Nosotros escribimos una consigna y no las pensamos mucho, porque la verdad no nos detenemos a pensar qué va a tener la consigna. Y tiene una organización interna, porque tenemos que tener cuál es la acción que tiene que realizar, la operación mental, la operación de pensamiento, la acción, ¿sí? Por ejemplo, escribir, distinguir, manipular, tiene que haber alguna acción, construir, si me quieren ayudar, no hay ningún problema, pueden participar, con alguna acción, alguna operación de pensamiento tiene que tener la consigna y tiene que estar clara, un contenido que vamos a trabajar, porque tiene que estar expreso, porque por ahí, vieron que nosotros por ahí le ponemos, distinga los componentes no sé, en un breve resumen. ¿Los componentes de qué? O identifique las partes en el dibujo o en el esquema. ¿Las partes de qué? Entonces tiene que estar la operación o la acción, el contenido, las pautas o especificaciones, si lo queremos escrito, si lo queremos de manera oral, ¿sí? Y el producto, que va a ser lo que nosotros vamos a ver, ya sea algo en los cuadernos o carpetas, un afiche, algo que les pedimos que hagan en una cartulina, o una obra de teatro, o una dramatización. Algo tiene que darnos como producto, ¿sí? En una actividad auténtica, algo nos tiene que dar esa consigna. Y nos tenemos que hacer algunas preguntas cuando hacemos las consignas, porque generalmente escribimos y no pensamos mucho, y yo estoy segura que deben estar pensando en las consignas que proponemos. Si son claras, si el lenguaje es accesible a los alumnos. Vieron que a veces por querer parecer, por querer impresionar, utilizamos algunas palabras que son, digamos, como más complejas, y nuestros alumnos, pobres, no entienden. Y otra cuestión acá importante, preguntémonos si nuestros alumnos en estas aulas heterogéneas las van a poder resolver sin ayuda, ¿sí? Y más cuando nosotros querramos trabajar de manera, o sea, proponer este enfoque interdisciplinario. Otra cuestión es si son acordes a la edad cronológica y al grado de los chicos, porque a veces, esto que decíamos, utilizamos un lenguaje o la dificultad que proponemos es tal que el estudiante o la hace muy rápido, o que no presenta ningún desafío, o es tan difícil que no lo puede resolver. Entonces, bueno, pensar también esto del nivel de dificultad, y también si esas consignas tienen que ver
con lo que nosotros nos propusimos en la planificación o en nuestro proyecto de trabajo, si son coherentes con los objetivos, con los saberes, con las estrategias, las capacidades que queremos desarrollar, y la evaluación prevista, que también vamos a hablar de una evaluación auténtica. Y los verbos en las consignas ocupan un lugar importante porque indican la acción que hay que hacer o el pensamiento, la operación de pensamiento, la operación cognitiva que se va a poner en juego. Y los verbos, ustedes saben que en una consigna podemos poner el verbo en infinitivo, como colorear, unir con flechas, resolver, distinguir, identificar, o en imperativo, identificar, completar, pintar, unir con flechas, colorear, o sea, tenemos distintas maneras de poner los verbos. Es interesante que cuando vamos a trabajar con un tipo de verbo, lo hagamos siempre o todos en infinitivo o todos en imperativo. También tener en cuenta que nos está indicando cuál es la acción a desarrollar relacionada con una operación de pensamiento. Y ahí tenemos que pensar, ahí hay una E que está además en la de abajo, también tenemos que pensar si siempre ocupamos los mismos verbos, porque también eso nos lleva a pensar en nuestra propuesta de enseñanza, ¿sí? Y otra cuestión interesante, ahí hay una de ellas, les dije que está de más, es si todos los chicos en el aula conocen lo que significa el verbo empleado. Vieron que nosotros por ahí les ponemos fundamentar, argumentar, hasta el identificar, y los chicos no tienen idea de lo que significa. Si no lo hemos trabajado antes, es muy probable que cuando nosotros les decimos identificar, haya alguno en la clase que no sepa qué es lo que es identificar. Vieron que nosotros les decimos, bueno, acá les voy a copiar lo que tienen que hacer. ¿Y qué pasa en las aulas? Señor, ¿qué tenemos que hacer? Si damos, por ejemplo, algún problema en matemática, señor, ¿es de sumar o es de restar? ¿Es de por o es de más? Esas preguntas surgen porque nuestras consignas, más de una vez, no están bien elaboradas. Y esas operaciones de pensamiento, que yo les decía, a ver a qué operaciones de pensamiento responden. Este es un cuadro sacado de internet. Responden a algunas habilidades del pensamiento, ya sean de nivel elemental, medio o superior, o sea, de lo más simple a lo más complejo. Entonces, acá el cuadro es general, pero por ejemplo, observar, comparar, ordenar, pronosticar, nosotros no le vamos a hacer pronosticar a los chicos, estos verbos están puestos porque es una calificación que hace este autor Beyer, pero pensar en qué nivel nosotros estamos proponiendo nuestras actividades. En el nivel medio tenemos clasificar, ordenar en secuencias, resumir, tomar decisiones, resolver problemas, formular hipótesis, y en el nivel superior ya va lo más complejo, ¿sí? El análisis parcial global por tema. Nosotros con los chicos de primaria saben que no vamos a hacer tantas cuestiones, pero sí, por ahí les pedimos sintetizar y los chicos no saben lo que es sintetizar. O por ahí les decimos formular y los chicos no tienen idea de lo que es formular. Entonces, pensemos, esto nos lleva a pensar, a determinar en qué nivel de operaciones de pensamiento, qué habilidades nosotros queremos ir despertando, queremos ir desarrollando, también en función de las capacidades que nosotros estamos trabajando en el nivel primario. Y acá yo les traje a colación, no sé si se acuerdan de la taxonomía de Bloom, miro a mis compañeros, que es de allá de 1956, que muchos trabajamos con esta taxonomía de Bloom porque era una taxonomía que proponía verbos para cada nivel de pensamiento, que iban desde lo más simple hasta lo más complejo, desde el nivel del orden inferior al orden superior, y que en función de sustantivos expresaban distintos niveles: el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Pero en el 2000, esta taxonomía quedó, por supuesto, nosotros teníamos una lista de verbos para cada uno de estos niveles de pensamiento que queríamos desarrollar y no nos podíamos separar de eso. Inclusive teníamos lo cognoscitivo, lo volitivo. Quisiera ver a alguien que se acuerde de esto, si no voy a parecer muy vieja.
pero teníamos discriminado de tal manera, no podíamos salirnos de ahí. Por eso es que se conoce la taxonomía de Bloom. Pero en el año 2000, unos autores siempre estadounidenses desarrollaron la nueva taxonomía de Bloom, ¿sí?, para la era digital, pensando en algunas cuestiones, en reformularlas. Primero que las cambiaron a modo de verbos, hicieron esta reconversión para esta nueva era, o sea, para trabajar otras cuestiones. Y fíjense cómo pretenden para los mismos niveles, otras consideraciones: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, ¿sí?, que lo ponen antes, y como el pensamiento de orden superior, el crear, la creación, que no estaba prevista en la taxonomía de Bloom original, y que ese crear también va a tener mucho que ver con los recursos tecnológicos, con las herramientas tecnológicas, que por eso les mostrábamos el modelo TIPAC. Y otra de las cuestiones que también tenemos, que son conocidos, estas presentaciones son muy conocidas, pero que son interesantes porque nosotros estamos pensando en formular actividades, consignas significativas y auténticas para actividades significativas y auténticas. Y en este cono del aprendizaje nos está dando algunas sugerencias también para pensar esas actividades que vamos a proponer, en donde muchas de las cuestiones que nosotros proponemos en el aula tienen que ver a veces con, fíjense que dije muchas veces, con la lectura, con dar consignas orales, con observar dibujos, ¿sí? Pero ahí nos muestra de una manera, digamos, ese triángulo se va ensanchando, o sea, como es un triángulo, pero en la base de ese triángulo están aquellas actividades que podemos proponer a los alumnos, desde mirar una película, ir a una exhibición, ir a un museo, hacer una salida de campo, una feria de ciencias, ver una demostración, ver algo hecho en la realidad, participar en un debate, una representación teatral, una simulación, realizar, por ejemplo, una simulación que se hacen de los parlamentos, hacen simulaciones de determinados debates televisivos donde los chicos están aprendiendo y tienen que poner en juego muchos saberes, y eso que es actividad pura es mucho más recordable que aquellas actividades que están en la punta del triángulo, que están basadas en la lectura o en escuchar o en mirar imágenes. Entonces, esto también es interesante, pasar de aquella pasividad a mayor actividad que se manifieste en función de actividades significativas y auténticas. Y además, me está diciendo que se va a cerrar, ¿puede ser? 10 minutos quedan. Bien. Y además, ¿sí?, cuando pensamos en esas actividades auténticas, ¿sí?, tener en cuenta esto de pensar que estén lo más cercanas a la realidad posible, que sean familiares, que tiendan un puente entre la escuela y la vida, que implementen conocimientos, habilidades, actitudes, que presenten desafíos, que sean del contexto, con situaciones de la vida real, que haya que resolver problemas, que además tengan un producto final para luego a esos productos finales, o esas metas finales, nosotros las vamos a terminar de concretar en las evaluaciones auténticas, que son las evaluaciones de proceso. Y acá, por ejemplo, un ejemplo de actividades auténticas. Una actividad no auténtica, dice ahí, esto también está sacado de internet, se lo encuentra. Una actividad no auténtica, fíjense en la consigna: responder un cuestionario sobre el poblamiento de América, consultando el libro de texto. Ahí tenemos la operación de pensamiento, es responder un cuestionario. Una actividad medianamente auténtica, un ejemplo: responder a cuestionamientos sobre el poblamiento de América consultando diversas fuentes de información. Y una actividad auténtica: realizar la grabación de un audio con las ideas principales acerca del poblamiento de América e incluirlo como audiolibro de consulta en la biblioteca escolar. Y hoy sabemos, hoy en día, que los chicos tienen acceso desde los celulares mismos, pueden hacer todos estos trabajos que les van a parecer mucho más interesantes. Acá hay otra propuesta de
para una propuesta interdisciplinaria, la propuesta del Tatetí está muy buena porque se proponen distintas actividades, entonces los chicos tienen que elegir una línea, ¿sí?, para un mismo tema, y con esto vamos a desarrollar distintas capacidades y vamos a desarrollar distintos saberes. Entonces se ponen en el Tatetí, todos conocen el Tatetí, Sí. se ponen distintas actividades y los chicos tienen que desarrollar, con la consigna de que desarrollen una línea, ya sea una diagonal, una horizontal, una vertical. Entonces ellos tienen que elegir. Primero están eligiendo. Podemos hablar de tareas que en cada lugar haya de un color una tarea que sea optativa y una tarea que sea obligatoria. Y imagínense la variedad de evidencias de aprendizaje que vamos a tener y de comprensión si nosotros vamos proponiendo, y ahí podemos inclusive estar trabajando las distintas disciplinas en una propuesta interdisciplinaria. Acá hay un ejemplo, después ustedes van a tener estas diapositivas. Entonces, o tomamos una línea horizontal o una vertical o alguna diagonal, entonces tienen distintas propuestas de trabajo. Esto también hace que nuestro trabajo se vea enriquecido, que nosotros también lo vamos a ver más significativo en nuestro trabajo. Y también podemos pensar en las facetas de la comprensión vieron que el tema de la enseñanza para la comprensión viene de los Estados Unidos con Perkins y las inteligencias múltiples de Howard Gardner, pero acá también se proponen distintas facetas en la comprensión. La faceta de la explicación, la de la interpretación, la faceta de la aplicación, de la perspectiva, de la empatía, y en función de esto, que estas facetas no tienen niveles, ni una es más que la otra, sino que se dan todas juntas y de manera, me dice que va a terminar en 7 minutos, estas facetas de la comprensión se dan en el mismo nivel y se pueden desarrollar en distintos momentos, pero también nos lleva a nosotros a ir pensando en distintas actividades, en distintas propuestas, y acá nosotros podemos tranquilamente estar haciendo esos trabajos colaborativos entre docentes, que van a hacer trabajos colaborativos entre los chicos, y que también vamos a poder estar haciendo esos trabajos interdisciplinarios, en donde cada una de las disciplinas nos va a dar un aporte para lograr un conocimiento final en común, ¿sí? Que de eso se trata la interdisciplina. Y por ejemplo, para las facetas de la comprensión, nos dicen, bueno, preguntemos cosas diferentes a las que preguntamos siempre. Por ejemplo, ¿por qué tenemos números? ¿Qué pasaría si no tuviésemos números? ¿Hay una sola respuesta? ¿Hay una sola respuesta a un problema? ¿Qué hace que un cuento sea bueno? ¿Por qué puntuamos? O sea, ¿por qué ponemos una coma, un punto y coma? ¿Qué pasaría si no tuviéramos signos de puntuación? O sea, preguntas disparadoras. ¿Quién es un ganador en educación física? Imagínense con el mundial tan reciente que tenemos en nuestra cabeza, plantear esto de quién es un ganador, si el dolor es necesario para progresar en atletismo o en algún deporte, si para ganar hay que sufrir, si estás de acuerdo, qué hace distintos y únicos a los lugares. Bueno, estas preguntas también propician que nosotros estemos desarrollando distintas capacidades en los alumnos, y que eso también nos habla de distintas habilidades de pensamiento, distintas operaciones de pensamiento. Bueno, ahí tenemos distintos verbos de desempeño en función de cada una de las facetas, y hay una propuesta, así como estaba en el Tatetí, hay una propuesta muy linda que trabajan estos autores en su libro, que es, por ejemplo, para cada uno de las facetas de la comprensión, proponen, por ejemplo, en el tema nutrición, en este caso, tal ejemplo, sacado del libro, dicen, la explicación elabora un folleto para ayudar a alumnos de menor edad a entender qué es una dieta. En la interpretación, comenta, ¿qué nos dice la popularidad de las comidas rápidas acerca de la vida moderna? Otro ejemplo, reflexiona, ¿en qué medida te alimentas sanamente? ¿Cómo podrías alimentarte mejor? Y así distintas facetas que vamos a estar desarrollando con distintas tareas que estamos proponiendo. Y acá, por ejemplo, está en torno a la nutrición. Y acá yo puedo estar planteando distintas cuestiones desde distintas disciplinas para llegar a este tema que es la nutrición. Y que puedo poner, por ejemplo, salud, puedo poner ESI, puedo poner cualquiera de los, educación ambiental, cualquiera de los
de los temas que a nosotros nos Saberes interesan. transversales. Exacto, los saberes transversales para ir trabajándolos desde las distintas áreas. Y con esto, para llegar a evaluaciones auténticas, que es lo que les decía, esta, como dice Anijovic, la oportunidad para que los estudiantes pongan en juego sus saberes, pero díganme si planteamos estas consignas y actividades auténticas y significativas, si el estudiante, el alumno, el niño, la niña no está poniendo permanentemente en juego sus saberes, visibilizan sus logros, aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas, además de la función de promover y certificar. Y bueno, ahí tenemos que la evaluación auténtica valora el error, fortalece la autonomía, es un proceso colaborativo, diferencia entre evaluar y calificar, ¿sí? Se centra en las fortalezas de los estudiantes, no estamos marcando el error, sino que estamos valorándolo, fortalece la equidad educativa y es coherente con las teorías educativas actuales. Y para terminar, a mí me interesa, no, como siempre nos interesa, no que a mí me interesa, sino que nos interesa, que vamos a copiar este enlace de un Padlet para que ustedes ingresen, que pueden ingresar desde el teléfono o desde la computadora, para contarnos cómo se van desde el encuentro de hoy, que nos va a servir a nosotros para retroalimentar nuestra tarea y los módulos siguientes. Así que, bueno, muchas gracias. Creo que llegué con tiempo, que quedan 2 minutos. Les vamos a... Ahora sí quiero dejar de compartir. Quiero dejar de compartir para copiarles el enlace en el chat. A ver si podemos copiar en el chat. Dejar de presentar. Ya enseguida se los copiamos. Y lo pasan al YouTube para que lo tengan. Dale, gracias. Entonces, bueno, después vamos a mostrarles lo que está, el resultado, lo vamos a poner en el aula del Padlet para que ustedes vean lo que ponen. Bueno, la verdad que un gusto. ¿Algún Muchísimas comentario? gracias, Mabel. Sí. Muchísimas gracias.